Buenas tardes a todos los que nos ven a través de la red, a toda la familia Nuevo Pacto, un saludo, que siga bendiciendo sus vidas de una manera maravillosa en compañía de toda su familia. Hoy vamos a estar ministrando el consejo de la palabra de Dios, y que sea Dios que siga llenando tu corazón, que siga bendiciendo tu ministerio, que sigas estando apasionado por la obra del Señor. Así que damos gracias a Dios por todo lo que Dios añade cada día, por el Espíritu Santo que nos guía y nos sustenta y siempre nos alienta a seguir adelante con entusiasmo y con mucho gozo, reconociendo el señorío, amén, de nuestro Señor Jesucristo. A Cristo sea la gloria para siempre. Hoy es un día maravilloso y es un día, amén, gloria a Dios, día miércoles, estos primeros días que ha iniciado este mes de junio. Damos gracias a Dios porque cada día son nuevas las bendiciones y las victorias que Dios te da cada día, amén. Dale gracias a Dios, amén. Así que hoy vamos a estar ministrando acerca de la madurez cristiana centrada en el Espíritu Santo. Es necesario reconocer siempre, la iglesia debe de reconocer siempre, ¿sí?, ser dirigida a través del Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo, la iglesia no puede ser saturada del poder de lo alto. Mismo Jesús manifestó, amén, que Él iba a derramar el poder, ¿sí?, del cielo, el poder del Padre, el poder, amén, una promesa gloriosa que nos dice en el libro de los Hechos y también nos dice en el libro de Lucas, amén. La madurez cristiana centrada en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a crecer espiritualmente como creyentes, amén. Y el creyente debe estar siempre conectado, ¿sí?, a la verdad que es la palabra de Dios, pero también conectado en oración siempre. Hay que reconocer que la oración, ¿sí?, es una conexión con Dios, con sinceridad que sale de tu corazón, un agradecimiento que Dios ha traído el nuevo nacimiento a tu vida, a todo hombre que ha reconocido a Jesús como su Salvador. ¿Sí? El nuevo nacimiento es dejar, ¿sí?, lo que te trajo o situación difícil para no hacer la voluntad de Dios. Pero en Cristo Jesús, amén, nos ayuda en todas nuestras debilidades y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia. Él nos redarguye de todo y nos libra de toda tentación. Así que es necesario tomar en cuenta, ¿sí?, y ser llenos, ¿sí?, del Espíritu Santo. Vamos en oración. Vamos en oración ahí donde tú estás, para que el Señor siga glorificándose, ¿sí?, en tu vida y en tu ministerio. Padre eterno, te damos gracias por tu amor y tu gracia, Señor. Gracias porque nos permites hoy en este día miércoles, Señor, dándote gracia, exaltándote, Señor, toda la alabanza y toda la gloria y adoración, Señor, recíbala. Que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón y a cada familia, Señor, a través de la red, a través de todo, la ciencia misma, Señor, y la red por línea, Señor, sé tú, Dios glorificado, Señor, en cada corazón, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Como decíamos al principio, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a crecer. Es necesario que todo aquel que ha nacido de nuevo, es necesario que se llene de Dios, que se llene del Espíritu Santo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es reconocer las Escrituras, es reconocer la palabra de Dios y estar siempre en comunicación con Él, siempre agradecido con Él, dándole gracias a Dios por el perdón, ¿sí?, de nuestros pecados, amén, por la gracia que Él ha dado, amén, redimiéndonos,
¿sí?, de todo pecado y de toda maldad, y su misericordia nos alcanzó y vino y trajo un cambio, y Dios quiere continuar cambiando y transformando las vidas a través de todo aquel que se santifica, se renueva, se llena de este poder, ¿sí?, en el Espíritu, y viene siendo un portador de la palabra del Señor. Entonces el Espíritu Santo es quien nos ayuda a crecer espiritualmente como hijos de Dios y como creyentes. Yo quisiera que vaya ya a la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 13 al 16, y dice así la Escritura: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y nos dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y dice el verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Entonces ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nos convirtamos, ¿sí?, en cristianos maduros, al igual que Jesús, pues eso es lo que Dios desea para cada uno de sus hijos. ¿Ven? Aprender y depender de la ayuda de Dios, y depender de la ayuda del Espíritu Santo en todo momento, al igual que Cristo lo hizo. Someterse, o sea, someternos a la dirección del Consolador para vencer las adversidades. Si no nos sometemos, ¿sí?, en el Señor, si no nos sometemos al Consolador, el Espíritu Santo, entonces no vamos a tener, ¿cómo te diré?, ese gozo, ¿sí?, esa dependencia, ¿sí?, de parte de Dios, ¿sí?, con entusiasmo, siempre apasionados, ¿sí?, haciendo la voluntad de Dios. Y hacerlo todo con ánimo, hacerlo todo con amor, ¿sí?, reconociendo el señorío del Señor, y hablar a la gente, decirle que la respuesta está en Cristo Jesús, que la respuesta y la solución está en Dios, a través de Cristo, porque eres dirigido a través del Espíritu Santo. Entonces, como cristianos, necesitamos mantener el orden, amén, en nuestra salud espiritual, lo cual lograremos ser parte, amén, de lo que Dios anhela de nosotros, que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Debemos de dejarnos gobernar, ¿sí?, por Dios mismo, por el Espíritu de Dios. Entonces, como cristianos necesitamos mantener el orden, nuestra salud espiritual. O sea, debemos reconocer que debemos estar en una salud espiritual, ¿sí?, para estar siempre dispuestos, ¿sí?, y reconocer siempre el señorío de Dios, pero también saber en qué estamos fallando, qué necesitamos, ¿sí?, para ir creciendo, para ir haciendo conforme la voluntad de Dios. Entonces debemos de permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Entonces la madurez cristiana centrada en el Espíritu Santo, o sea, se refiere al dominio propio de los apetitos naturales, reemplazándolos, o sea, reemplazándolos con una actitud de Cristo y la plena dirección del Consolador. Entonces tenemos la obediencia, ¿sí?, de Jesús, ¿sí?, que obedeció al Padre. ¿Sí? Dice la Escritura que el Padre honró a su Hijo y lo exaltó, amén, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla.
los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están en las profundidades. Sea Cristo glorificado siempre. Entonces el nuevo creyente siempre debe de estar siempre con entusiasmo, honrando a Dios en la actitud, ¿sí? en la vida diaria, ¿sí? Siempre, o sea, reconociendo que debemos ir madurando, ¿sí? Como hijos de Dios y como cristianos centrados, ¿sí? Guiados a través del Espíritu Santo. O sea, se refiere al dominio propio de los apetitos naturales. Entonces Él va desplazándonos, ¿sí? Con una actitud de Cristo y la plena dirección del Consolador. Entonces el crecimiento espiritual comienza desde que nacemos de nuevo. Nos dice ahí en el Evangelio de San Juan, vayamos ahí al Evangelio de Juan, por favor, del apóstol Juan. Ahí nos dice la Escritura, ahí en el capítulo 3, es un pasaje bíblico, amén, todo es conocido por la iglesia. Capítulo 3 al 5, ¿sí? Lee de esta manera: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, aquí nos dice el verso 4, hablando de Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y aquí el verso 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que naciere del agua y del espíritu no puede, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, y el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, allí hay una diferencia. Lo que es nacido en lo natural, ¿verdad? Se ve luego que hace falta a Dios, que hace falta un nuevo nacimiento. Y los que han nacido de nuevo, se ve el cambio y la transformación que Dios ha manifestado y ha realizado a través, ¿sí? De la obra redentora que Él hizo en la cruz, ¿sí? Aceptándola a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces allí el nuevo creyente, amén, es nacido de nuevo, agradando a Dios con toda acción, con todo lo que hace, honrando a Dios. Sea Cristo glorificado. Entonces, naciere de nuevo, o sea, nacer de nuevo, naciere del agua. Jesús estaba refiriéndose a la obra purificadora del Espíritu Santo. Es el nuevo nacimiento. Nos dice ahí la carta de Tito, capítulo 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí que nacemos, ¿sí? Porque hemos sido convencidos a través del Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces el nuevo creyente es dirigido a través del Espíritu, agrada a Dios, ¿sí? El nuevo creyente que es nacido de nuevo es lleno, porque se deja llenar del Espíritu Santo, del conocimiento de Dios, amén. Se apasiona de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ha reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, reconociendo el sacrificio en la cruz. Entonces nos dice el apóstol Pablo, amén, dedíquense nada más, ¿sí? A publicar, ¿sí? A ministrar a Cristo crucificado, muerto, resucitado. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos honrando a Dios, porque Él derramó su sangre. Y estamos dando lugar, gloria a Dios, a lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Entonces estamos dando testimonio de Jesús, de un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento nos lleva, amén, a una cobertura gloriosa de Dios, a través de la cobertura que Dios trae a través del Espíritu Santo, que es el Consolador. Amén. Trayendo conocimiento, trayendo, gloria a Dios, amén, crecimiento espiritual. Sí, y a través del crecimiento espiritual vamos a estar siempre aportando la palabra de Dios, testificando de la grandeza de Dios, reconociendo el señorío de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque estamos dando testimonio del nuevo nacimiento. Amén. Y estamos dando testimonio que somos hijos de Dios. Entonces,
El lavamiento de la regeneración, nos dice ahí la carta de Tito 3:5, amén, como leímos ahorita. Esto se refiere al nuevo nacimiento de los creyentes, a medida que le rinden la vida a Dios. Vayamos allá a Tito, capítulo 3, verso 5, por favor. Que me lo encuentro aquí, amén. Ahí en el capítulo 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, todo es obra de Dios, no es obra del hombre, no es obra de una religión o no es obra de un conocimiento humanamente hablando. Esta fue obra, amén, gloria a Dios, del Hijo de Dios Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo guió a Jesús, el Hijo de Dios, amén, gloria a Dios, y se manifestó de una manera maravillosa, amén, haciendo milagros y prodigios. Y el milagro más grande, ¿sí?, es la remisión de pecados. No solamente traer sanidad al cuerpo, sino que trajo sanidad al alma. Entonces el espíritu del hombre se conecta con el espíritu de Dios, amén, dejándose renovar como hijo de Dios. Entonces ya no está expuesto nada más únicamente a pensar, ¿sí?, hacer las cosas en lo natural, sino que en obediencia en Cristo Jesús, sabiendo que tenemos una familia, sabemos de que tenemos una familia de la fe, estamos siempre motivándonos y estamos hablando la palabra, o sea, siempre estamos convidando la palabra, que es el pan de vida, a mi hermano en la fe. O sea, nos estamos siempre alentando con la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos dejando preparar para cuando venga Cristo, amén, gloria a Dios, creciendo espiritualmente, amén, bien concentrado el cuerpo, ¿sí?, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, este cuerpo que es la iglesia, que es el nuevo creyente, es dirigido a través de la palabra de Dios, es dirigido a través de Jesucristo. ¿Cómo es dirigido? ¿Sí? El que ha nacido nuevo es dirigido a través del Espíritu Santo. O sea, esta palabra, ¿sí?, ha sido inspirada a través del Espíritu Santo. O sea, es el conocimiento, amén, de Dios mismo. Entonces Dios trae conocimiento al hombre, en el cual, como lo manifestó Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí?, y fue manifiesto a través de Jesús a los discípulos, ¿sí?, y trajo a estos 12 apóstoles que manifestaron, gloria a Dios, amén, Dios mismo, el evangelio completo. Entonces damos gracias a Dios. El lavamiento de la regeneración, nos dice la carta de Tito 3:5. Amén. Quiero leer nuevamente ahí el verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, esto se refiere al nuevo nacimiento de los creyentes. A medida que le rinden la vida, o sea, a medida que le rendimos la vida continuamente, esto es las 24 horas. O sea que la vida del creyente es una vida renovada, es una vida nueva en Cristo Jesús, que siempre está conectado, sí, con la verdad de Dios. Es una vida nueva que se va renovando en el conocimiento de Dios, que siempre tiene gozo, sí, siempre sobreabunda la paz. Amén. Aún venga lo que venga, si no hay paz en el mundo, la paz está en el nuevo creyente dentro del corazón. O sea, la paz de Dios, ¿sí?, la paz de Cristo, la paz de la misma palabra, o sea, ha traído paz a tu corazón. Entonces, cuando tú manifiestas el evangelio y ministras la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír, por escuchar la palabra del Señor. Entonces, aquel, amén, gloria a Dios, está escuchando a mismo Dios, ¿sí?, el autor de la palabra, ¿sí?, el consolador, amén, que te ha estado sustentando, guiando y guardando, gloria a Dios, amén, de toda calamidad, ¿sí?, que ha venido sobre este mundo y que está aquí en este mundo, ¿sí?, y que está, ¿sí?, opresionando. Entonces es Dios, amén, el que te sustenta, es Dios el que te guía. La esperanza está en Dios. La esperanza está en la verdad, que es la palabra de Dios. La esperanza no está en el mundo, la esperanza no está en el hombre,
la esperanza no está en la ciencia del hombre. O sea, la esperanza está en la verdad de Dios. Amén. Entonces, esto se refiere al nuevo nacimiento de los creyentes a medida que le rinden la vida a Dios. Y nos dice en Romanos capítulo 12, verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí tenemos que reconocer, ¿sí?, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A quién tenemos que agradar? ¿A nosotros mismos o al que está, ¿sí?, frente a ti? Hablando de la humanidad. Entonces, al que tenemos que agradar es a Dios. Entonces, ¿de qué manera podemos agradar a Dios? ¿Sí? Hay algo maravilloso en el cual está dentro de ti, que ha traído un cambio y que tu alma ha sido limpia con la sangre de Cristo. Entonces el Espíritu Santo, ¿sí?, es el que te motiva y te guía. Tu espíritu, gloria a Dios, amén, anhela a su Creador. Entonces es allí donde hay una unidad, gloria a Dios, de fe. Porque el creyente vive por fe, no viviendo nada más por fe de lo que va a recibir, ¿sí?, en lo económico, ¿sí?, o en el alimento, ¿sí?, o si no hay allí en la alacena, o por falta de trabajo. Ahora, no quiere decir que esto Dios no es poderoso para suplir toda necesidad. Claro que lo es, ¿sí? Pero lo primero es agradar a Dios. Sí, o sea, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, el Espíritu Santo da entendimiento, ¿sí?, al nuevo creyente, al que ha nacido de nuevo, al que ha sido perdonado, al que se ha apartado del mal, porque Dios te ha apartado para Él, te ha apartado para Cristo. Entonces, estabas en el mundo, mas ya no eres del mundo. O sea, ya no somos del mundo, ahora somos hijos de Dios. Entonces, ahora clamamos Abba Padre. Clamamos a aquel que te ha traído bendición, cambio y transformación. O sea, Él te ha adoptado. Ahora tenemos a Dios que suple todas vuestras necesidades y ha suplido una nueva vida, que es en Dios a través de Jesucristo. Entonces, esa nueva vida la trajo a través de su Hijo Jesucristo. Por fe, amén, creímos, reconocimos, ¿sí?, nuestro pecado, ¿sí?, que venimos desde que nacimos. O sea, nuestros padres nos engendraron en maldad y en pecado, ¿sí?, mas fuimos creciendo y conocimos, ¿sí?, lo que era malo, ¿sí?, y lo que era bueno. Pero tenía que haber, ¿sí?, un arrepentimiento. Cuando vino el Evangelio y nos testificaron y nos predicaron de un Dios vivo, de un Dios que cambia y transforma, que no solamente suple las necesidades personales, sino que Él ha venido y ha traído vida eterna. Entonces esa vida eterna, amén, gloria a Dios, se va, amén, renovando en el conocimiento de Dios, reconociendo por fe en obediencia en el Señor, para cuando Cristo venga estemos preparados. O sea, Jesucristo, amén, la misma palabra nos dice que Jesucristo viene por una iglesia gloriosa. ¿Qué me dice esto? Que viene por un creyente que está lleno del Espíritu Santo, que está lleno de Dios. O sea, la gloria de Dios misma, ¿sí?, está en la nueva creyente. La gloria de Dios está en el nuevo creyente que se deja perfeccionar, o sea, se deja llenar del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me dice todo esto? La Escritura dice, amén, y ser llenos del Espíritu de Dios. Esto nos dice en el libro de los Hechos. Amén. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es de que es una nueva experiencia, ¿sí? El nuevo nacimiento viene, pero la experiencia, ¿sí?, viene en el crecimiento de Dios, amén, recibiendo siempre, ¿sí?, la porción gloriosa de Dios, y el Espíritu Santo viene y te llena, amén, de su gloria, amén, y te bautiza, amén. Es una experiencia maravillosa. O sea, no quiere decir que una vez que eres bautizado con el Espíritu Santo, como dice la Escritura en el capítulo 2, amén, y vendrán lenguas en las cuales, en otro idioma, amén, para estar siempre alabando y glorificando a Dios. Es glorioso esto, amén, gloria a Dios, que tú cuando te acercas a Dios en oración, tu espíritu, tu alma está agradecida a Dios. Entonces hay una conexión espiritual.
Es una conexión espiritual maravillosa, que solamente eso viene a través del que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. ¿Sí? No es haber recibido una religión o haber recibido un evangelio a medias o por haber recibido la palabra de acuerdo a nuestra manera. No, es reconociendo a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. O sea, reconocimos que éramos pecadores, que no podíamos heredar la vida eterna a través de la maldad que había en nosotros. O sea, Dios trajo un cambio, una transformación en tu vida y quiere traer un cambio, una transformación en tu vida. Quiere traer un cambio, una transformación en tu familia. ¿Por qué? Porque ven a Cristo, gloria a Dios, en ti, que tú has nacido de nuevo. Entonces ven tu testimonio, ven el testimonio de Jesucristo en ti. O sea, Jesucristo está creciendo en ti, en todo conocimiento. Amén, gloria a Dios, siendo perfeccionado, amén, los hijos de Dios, el nuevo creyente. Entonces es allí donde el nuevo creyente no solamente habla la palabra, sino que ora por las necesidades de aquellos. Pero también al orar, llenándose de ese poder del Espíritu Santo, de la gloria misma, como dice la Escritura, los mismos discípulos, amén, y los mismos apóstoles hicieron, amén, gloria a Dios, cosas grandes que solamente Dios manifiesta a través del nuevo creyente. Entonces lo que debemos de hacer, reconociendo, amén, el señorío del Señor, para que el Espíritu Santo nos llene de esos preciosos dones. Amén. Esos preciosos dones, ¿para qué? Para ser de bendición a la iglesia y ser de bendición a todos aquellos, amén, que reconocen a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces Dios, el Señor mismo trae regeneración, a una nueva creación, y transformación de la persona, como lo dice Romanos 12:2. Amén. Yo quisiera leer nuevamente Romanos 12:2, por favor. Vaya ahí por favor a la Escritura. Mire a ver lo que nos dice aquí la Escritura. Aquí nos dice la Escritura de esta manera. ¿Ven? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no te conformes, no te conformes a lo que está viniendo, a la humanidad, a lo que está haciendo falta, sino que reconocer qué falta tenemos de Dios. Si está faltando gozo, si está faltando paz, si está faltando, gloria a Dios, fe, debemos reconocer. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? No agradarnos a nosotros mismos, sino cuál es la perfecta voluntad de Dios, para que la perfecta voluntad de Dios sea manifestada en este nuevo creyente. Entonces este nuevo creyente, gloria a Dios, amén, la gloria de Dios va a ser manifestada para testificar al mundo, para testificar, a los hombres y a las mujeres, para testificar y hablar del evangelio a la gente que está pasando esta situación hoy. No haya qué hacer, está temerosa. Muchos dicen, ¿hasta cuándo va a terminar esto? También nosotros decimos, bueno, ¿hasta cuándo va a terminar esto? Entonces, damos gracias a Dios en todo. ¿Por qué sucedió esto? Porque Dios lo permitió. Para que tomar en cuenta, que todo esto, no es otra cosa, que el enemigo mismo ha venido a perturbar, porque Dios se lo permitió. O sea, el enemigo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Entonces, la iglesia ha reconocido, los que hemos nacido no hemos reconocido que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para cuando ya, amén, gloria a Dios, los templos se abran, gloria a Dios, podamos consagrar más nuestra vida a Dios y podamos unirnos juntos en oración, gloria a Dios, y estar siempre prestos, amén, para edificarnos los unos a los otros en el Espíritu, amén, en la palabra de Dios, con amor, porque con amor eterno Dios nos ha amado, y con amor eterno, Dios te ha amado. Entonces hay una gran comisión que Dios nos ha hecho, amén, que vayamos y demos estas buenas nuevas. Aquel que está sufriendo por causa del pecado, por causa de esta pandemia, esta situación. Entonces
Entonces la regeneración es una nueva creación, transformación de la persona, ¿sí? Entonces sepamos cuál es, ¿sí?, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces no se puede poner al mismo nivel el nuevo nacimiento y el nacimiento físico, no, porque la relación de Dios con el creyente es un asunto del espíritu, o sea, del espíritu del hombre y no de la naturaleza humana. O sea, nos dice Juan capítulo 3 verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, aquí está haciendo referencia a lo que es nacido en la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces es ahí donde manifiesta la carne un fruto y manifiesta el espíritu un fruto. Entonces la madurez espiritual es un proceso dirigido por el Espíritu Santo, no es un proceso dirigido a través del conocimiento humano, no es un proceso dirigido a través de la religión, es un proceso dirigido a través del Espíritu Santo. Mismo Jesús dijo, yo voy a preparar lugar para vosotros, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Se estaba refiriendo al nuevo creyente, al que ha nacido de nuevo. Se está refiriendo a ellos, se refiere a ellos, se refiere a la iglesia. No voy a dejarlos solos. Y no hemos estado solos. En ningún momento tú has estado solo. Entonces, cuando fraquea nuestra fe, empezamos a quedar solos. ¿Por qué? Porque le volteamos la espalda a Dios. Y no estamos siendo valientes a las situaciones que estamos enfrentando. Entonces debemos de clamar a Dios y debemos de reconocer que Jesucristo, amén, es el todo por sobre todas las cosas. Entonces quizás algunas personas se pregunten, ¿cómo me dirige el Espíritu Santo en mi madurez espiritual? Entonces la respuesta es simple. Sin la intervención del Consolador, somos solamente cristianos frágiles. Si no permitimos la intervención del Espíritu Santo, somos cristianos frágiles. O sea, no podemos ver un cristianismo religioso sin ser guiados en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te revela todo. Te revela, sí, el pensamiento de Dios mismo. O sea, el Espíritu Santo, amén, es el autor de toda la palabra. Entonces, es el pensamiento de Dios. Entonces, si tú rechazas, ¿sí?, al Espíritu de Dios, quieres hacer las cosas a tu manera, discúlpame, pero va a ser un cristianismo fracasado. Entonces debemos reconocer nuestras debilidades y debemos reconocer que necesitamos a Dios, aún el tiempo que estamos siendo dirigidos hasta este tiempo. Entonces debemos reconocer, ¿sí?, que Jesucristo es nuestra respuesta. Entonces la respuesta es simple. Sin la intervención del Consolador somos solamente cristianos frágiles y debiluchos. Pues quien embiste al creyente de poder de lo alto es Dios mismo. Lo dice allí en Lucas capítulo 24, 49. Yo quisiera que vaya a Lucas 24, 49, por favor. Mire lo que nos dice aquí la Escritura. Cristo sea la gloria para siempre. Lucas 24, 49 dice, he aquí, mismo Jesús manifiesta esta palabra. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El poder viene de arriba, el poder no viene de abajo. El poder viene de arriba para los nuevos creyentes. El poder viene de lo alto para la iglesia que ha sido redimida con la sangre de Cristo. Entonces la iglesia está siendo preparada. Tú eres parte de esa familia, amén, llena de amor del Señor. Entonces el creyente es lleno del poder de lo alto. Entonces Él es quien otorga los dones dinámicos, como lo dice la carta de los Corintios capítulo 12 verso 8 al 12. Yo quisiera que vaya ya a la primera carta de los Corintios, amén, por favor. Mire lo que dice aquí la Escritura. Esto lo realiza el Espíritu Santo. Sea Cristo glorificado para siempre. Ahí en la primera carta a los Corintios, sí, capítulo 12,
verso 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, el que da la palabra de sabiduría es Dios, es el Espíritu Santo. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Está hablando del Espíritu de Dios mismo. Es el que da todos estos dones maravillosos. A otro el hacer milagros. A otro profecía. Y a otro discernimiento de espíritus. Y a otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Entonces, aquí nos dice, amén, que es el Espíritu Santo quien dota al nuevo creyente. Pero el nuevo creyente debe de consagrar su vida a Dios. Muchos entusiasman y dicen, oh, wow, no, aquel hace sanidades, aquel hace milagros. Porque es sencillo, porque se ha metido con Dios. Se ha dejado consagrar al Señor. Entonces, continúa consagrándote a Dios. Continúa, gloria a Dios, amén, decidiéndote siempre como hasta hoy. Apasionate por la obra del Señor, apasionate por la palabra, pero también apasionate, sí, por el Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos que es quien otorga los dones dinámicos, los dones espirituales, es el Espíritu Santo. Entonces, con su dirección podemos ser mejores instrumentos en las manos de Dios. O sea, siendo dirigidos a través del Espíritu Santo, vamos a ser, ¿sí?, mejores en las manos de Dios. Vas a ser mejor en las manos de Dios. Entonces no quieras tú hacer todo, ¿sí?, conforme a tu capacidad y conforme a tus fuerzas. Te vas a cansar, ¿sí?, y hasta te puedes enfermar porque quieres ayudarle a Dios. Entonces Dios no necesita tu ayuda ni mi ayuda. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios y muchos necesitan la ayuda de Dios. Entonces tú manifiestas, gloria a Dios, amén, la palabra, y es el Espíritu Santo que trae el convencimiento que necesitan a Jesús. Entonces es ahí donde aquel nace de nuevo. Entonces ya la palabra misma lo va llevando al conocimiento de Dios. El creyente, nuevo creyente, es obediente para ser perfeccionado. Entonces el nuevo creyente luego lo que hace, se congrega a la iglesia. Una iglesia que ha sido redimida con la sangre de Cristo, donde se predica la palabra de Dios en espíritu y en verdad, y donde se le adora, amén, gloria a Dios, de esa misma manera en el espíritu. Entonces, el nuevo creyente va creciendo en amor, gloria a Dios, dentro de todos los que hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Nos alientamos los unos a los otros con la palabra de Dios, comemos la palabra de Dios juntos, nos alimentamos juntos, convivimos juntos. Si hubiese algún hermano débil en la fe, gloria a Dios, aquel que es espiritual y que consagra su vida a Dios, le ayuda con la palabra, le alienta, ora por él. Y así todos juntos y unidos, gloria a Dios, nos estamos alentando los unos a los otros, para cuando venga Jesucristo nos encuentre, amén, gloria a Dios, apasionados, amén, con su obra y siendo llenos con el poder de su gloria y su Espíritu Santo. Entonces, con su dirección podemos ser mejores instrumentos en las manos de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo es la introducción a un poderoso ministerio. Entonces, son las credenciales divinas. Entonces, vemos ahí que es el Espíritu Santo quien dota. Es el maestro de maestros, es mismo Dios. Entonces, la Escritura es maravillosa. Cuando tú vas a las Escrituras, amén, te enamoras de Dios, te enamoras, gloria a Dios, del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo te anhela, nos anhela celosamente. Entonces, debemos de vivir un evangelio con ese celo de amor en Cristo Jesús. Amén. Entonces, yo te animo en el nombre de Jesucristo, amén, gloria a Dios, que tú, amén, sigas en esa postura, amén, de consagrar tu vida a Dios. Y sigas con esa misma postura, gloria a Dios, hablando del evangelio y dando testimonio de la grandeza de Dios. Amén. A todas aquellas personas que están pasando necesidad y en este tiempo. Entonces, decirles, ¿sabes qué? En Cristo Jesús está la solución. En Cristo Jesús, amén, no solamente te quita la enfermedad, ¿sí?, de tu corazón, de tu cuerpo, sino que Él te cambia y te transforma, amén. Tu alma, gloria a Dios, es cambiada y transformada, gloria a Dios, y trae Dios regocijo a tu corazón.
Entonces tu espíritu, amén, de aquel nuevo creyente se regocija en la presencia de Dios y anhela siempre la presencia de Dios y lleno con el Espíritu Santo. Entonces es maravilloso esto. Entonces Dios anhela que sigas continuando, gloria a Dios, amén, con esta misma ser lleno del Espíritu Santo. Entonces anhelemos siempre, gloria a Dios, ser llenos del Espíritu Santo y continuar consagrando nuestra vida a Dios. Así que damos gracias a Dios. Yo quisiera, amén, hacer una oración y que ahí donde tú estás le digas al Señor: Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Yo no quiero volver, ¿sí?, donde todos nuestros hermanos se van a congregar, nos vamos a congregar y ser igual como tiempo atrás. Quiero ser mejor, como anhela tu corazón, Dios, como me hace ver tu palabra, amén, gloria a Dios, anhelar más a Dios, enamorarnos de Dios, enamorarnos de la palabra de Dios y ser mejores, gloria a Dios, y entender a aquel que sufre, entender a aquel que está pasando necesidad, y tener el valor y la libertad, ¿sí?, de orar y de hablar la palabra y decirle que hay esperanza. Entonces el Espíritu Santo te va a dar las palabras de amor, te va a dar las palabras que van a sanar aquel corazón. Eso es ser guiado en el Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ha estado supliendo todo lo que ha traído bendición a tu espíritu y a tu alma. Todas las cosas, ¿sí?, que hacen falta, Dios las ha ido añadiendo. Trabajo, Dios ha traído sanidad a tu cuerpo, ¿sí? Dios ha estado supliendo todas tus necesidades y vives en una vida en acción de gracias, en agradecimiento. Entonces, síguete ofrendando a Dios. Amén. Síguete ofrendando todo tu corazón a Dios y dile: Señor, gracias. Quiero que tú me sigas llenando con tu espíritu. Ahí donde estás, si tú necesitas ser sanada, ten fe, acércate a Dios creyendo. Y Él puede, como hasta hoy, como la palabra ha sido ministrada, Él extiende su mano poderosa ahí en el sitio donde tú estás. O sea, se va a ir la enfermedad, se va a ir el temor, se va a ir todo aquello que ha estado presionando tu vida, con una oración simple, reconociendo a Jesús como nuestro Salvador y creyéndole a Él. Así que si tú no has reconocido a Jesús como tu Salvador, este es el momento. Dile con todo tu corazón al Señor: Señor Jesús, gracias, porque tu palabra ha llegado a mi corazón. Gracias, oh Dios, porque reconozco que he faltado delante de ti. Ahora, Señor, perdona todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Reconozco que necesito de ti, Señor. Ayúdame. Sana mi alma. Sana mi corazón. Hazme una nueva criatura, Señor. Gracias, oh Dios, porque puedo, Señor, sentir tu amor y tu gracia. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias, oh Dios, porque ahora me has adoptado. Gracias, oh Dios, porque sé que tu Espíritu me va a guiar a toda verdad y a toda justicia y me va a hacer permanecer siempre, siempre anhelándote, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, también tú que estás allí, amén, pasando por necesidad, dile al Señor: Señor, gracias por este nuevo nacimiento. Gracias porque hace tiempo te conocí, Señor, y perdonaste mis pecados. Gracias, oh Dios, porque he pasado por pruebas y por luchas. Y si tú te encuentras enfermo, clama a Él y créele. Y Él en este momento puede sanarte, para que tú des testimonio de la grandeza y del amor del Señor. Señor Jesús, glorifícate, Señor. Sigue añadiendo, Señor, bendición, y sigue añadiendo, Señor, tu gracia. Espíritu Santo, sé tú, Dios, en la vida de cada uno de los que nos están, Señor, viendo a través de la red, Señor. Haz un milagro, Señor, en ese corazón. Haz un milagro, Señor, en ese hombre, en esa mujer, Señor. Purifícate, Padre, en toda la familia de cada uno de ellos, Señor.
Desciende tu gloria sobre ellos, Padre. Cambia, transforma, sana, Señor, y añada, Padre, bendición cada vez más y más en tu Espíritu. Tu Espíritu Santo siempre, Señor, glorificándose en esa hermosa familia y en ese corazón. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te siga bendiciendo.